Ayer leía en el diario La Nación, a propósito de jubilados, que ese sector fue de los más grandes perdedores en los últimos 6 años. Nota que publicó Gabriel Origlia en función de datos del IARAF, del economista Nadim Argañarás, que está en línea de nuestro programa. Hola Nadim, tanto tiempo, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo andas vos? Un gusto hablar con vos. Igualmente Bien, para mí, bien. un placer. Vos decís que son los grandes perdedores, los jubilados, de los últimos 6 años. Así es, así es. Cuando uno analiza la jubilación y el poder adquisitivo de la jubilación, llega a la conclusión que hoy una jubilación mínima está con un poder adquisitivo tal vez un 20% debajo de lo que estaba en el promedio del año 2017, Ujú. ¿sí? Un empleado público está con una del 20% abajo, un empleado privado, está todo más o menos en ese orden. Entonces, lo que hicimos fue analizar el gasto público argentino, el gasto nacional, en los últimos 6 años. Entonces, la primera conclusión que se tiene es que el tamaño real del gasto del año 22, o sea, descontada la inflación, es más chico en un 6,5% que el del año 2017. O sea que el gasto público se achicó, ¿sí? Se achicó en tamaño real. Mm. Eh, Cuando uno entra a analizar los distintos componentes, aprecia que las jubilaciones y pensiones se redujeron, o sea, el gasto en eso se redujo en un 17,5%. O sea, muy parecido a lo que te estaba diciendo, a lo que han caído los haberes mínimos y el resto de haberes más. Entonces, ¿qué pasa? Tanto en el primer periodo, entre el 2017 como el 19, los jubilados perdieron poder adquisitivo y el gasto público bajó, porque de alguna manera la contracara del poder adquisitivo de los jubilados es el gasto público que hace la nación, ¿no es cierto? Claro. Que es quien paga las jubilaciones. Cuando ves el segundo periodo, entre el año 19 y el 22, es uno de los únicos tres gastos que vuelve a caer. ¿Sí? Se cayó tanto en el primer periodo como en el segundo. Cuando vos sumas todo, te encontrás con esta pérdida del 17,5% real. Que si uno lo pone en plata, Fernando, Sí. es una dimensión muy grande, en plata, inclusive plata real, digamos, no plata nominal, es una reducción de 1,6 billones de pesos. Eso suena muchísimo, ¿no es cierto? En el último año. Para que sea más sencillo de entender, traduzcámoslos en número de jubilaciones mínimas. ¿Sí? La jubilación mínima en el mes de diciembre era de 50.000 pesos, traduzcámoslos en eso. En el año 22, la reducción del gasto público fue equivalente a 32 millones de jubilaciones mínimas. Qué bárbaro. ¿Sí? O sea, este 1,6 billones de pesos son 32 billones de jubilaciones mínimas. En el 21 fueron 30 millones de jubilaciones mínimas. En el 20, 22 millones. En el 19, 21 millones. Y así, cuando sumamos la pérdida de los últimos 5 años, te encontrás con que el gasto público se redujo en 114 millones de jubilaciones mínimas. Realmente una caída significativa que, insisto, la contracara de una cosa es la pérdida del haber jubilatorio que tiene cada uno de los jubilados en Argentina. Vos sabés que yo, y creo que mucha gente se acuerda, allá por el 2017, llevaba 2 años la gestión de Macri, se aprobaba en el Congreso Nacional una ley de movilidad nueva. La ley de movilidad es la que calcula cómo se produce el incremento de los haberes jubilatorios. Y me acuerdo no solamente de esa ley, sino sobre todo de ese momento. Me acuerdo del loco de Mortero apuntando contra el Congreso y de la cantidad de piedras que cayeron sobre el Congreso de gente que reclamaba, se quejaba, seguramente con razón, pero no en la forma, por esa reforma que impulsó Macri y que se aprobó. Yo la verdad que no pretendo que sigan cayendo piedras sobre el Congreso. Ahora, que se haya hecho y que se haya dicho todo lo que se dijo en aquel momento y que ahora sigue el ajuste de los jubilados como si nada pasara, a mí me llama la atención, ¿no? Sí, sí, se han hecho muchas reformas, pero siempre los jubilados siguen perdiendo. O Claro. sea, la reforma A, la reforma de un partido, del otro, siempre es para mejorar, pero el jubilado sigue perdiendo. Y la discusión creo que no tiene sentido cuando es, che, si pierden más en una que con otra. O sea, el desafío Claro. es, bueno, ¿cómo hacer para que los jubilados dejen de perder como mínimo y segundo empiecen a recuperar?
Porque estamos hablando, bueno, imagínate una jubilación, ahora va a subir un 17%, pero estás hablando de una jubilación de 60.000 pesos mensuales. ¿Cómo se puede mover en Argentina con ese ingreso, ¿no es cierto? Una persona con la situación en la que está. Sí. Entonces, pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Dónde fue la plata del jubilado? Porque es una pregunta interesante. Está Bueno, a ver, bueno. se redujo el gasto en jubilación. ¿Qué pasó? Bueno, fíjate que hay tres gastos, básicamente dos gastos que son los únicos que han subido entre el 17 y el 22. Programas sociales, donde están todos los planes sociales, básicamente, sin la asignación universal por hijo, están prácticamente todos ahí. Se quintuplicó el gasto, o sea, se quintuplicó, se multiplicó por 5 el gasto. Y después subsidios a la energía, que prácticamente se duplicó. Fíjate qué interesante este número, ¿no? Si vos sumás la pérdida de los jubilados, este 1,6 billones de pesos que decía antes, si a eso le sumamos la pérdida de los asalariados públicos, que también han perdido poder adquisitivo, como dije al principio, y además le sumamos las transferencias a las universidades, que básicamente son para pagar sueldos a docentes y no docentes, estamos, Fernando, con una reducción del gasto de 2,5 billones de pesos, ¿sí? Cuando vamos por el lado de los gastos que subieron, los programas sociales hoy gastan 1,5 billones de pesos más que en el 17 y los subsidios a la energía 1 billón de pesos más. Entonces, para hacerla sencilla, los jubilados, básicamente los jubilados, han subsidiado a quienes están recibiendo un plan. Yo no opino si eso está bien o está mal, simplemente digo, han subsidiado el aumento del gasto en programas sociales y también el aumento del gasto en subsidios a la energía. O sea, hay una redistribución del gasto en perjuicio, ¿no es cierto?, de los jubilados, de asalariados públicos y de alguna manera en beneficio de lo que te nombraba recién. O sea que hoy Argentina tiene que plantearse una reducción adicional del gasto, lo dice el presupuesto del 23, ¿no es cierto?, en línea con la meta del FMI, y este es el diagnóstico, o sea, cuánto más se puede seguir el camino que se viene recorriendo, no por este gobierno, sino por este y por el anterior gobierno, eh, con una inflación que está en el orden del 95 y 100% anual. Claramente, es muy claro el ejemplo este que acabas de dar, de que el gobierno le sacó dinero a los haberes de los jubilados para pagar más planes sociales o para bancar la cuestión, el gasto en subsidios eléctricos, el gasto en electricidad. Una pregunta más te quiero hacer, vos que seguís los números tan de cerca, Nadim. ¿El gasto previsional en la Argentina sigue siendo el principal gasto del Estado? Sigue siendo, con este cambio que estoy diciendo, se ha reducido. O sea, en el año 2017, jubilaciones y pensiones contributivas se quedaban con el 38% del gasto. Ahora se están quedando con un 34%, fruto de que se les está reduciendo el gasto a las jubilaciones. O sea, sigue siendo el principal gasto. Y como te decía, programas sociales en el año 17 era más o menos el 2% del gasto y ahora está cerca del 7% del gasto. Entonces, ahí se ve clara esta redistribución que te decía, ¿no? Pierde peso el gasto en jubilaciones y aumenta peso el gasto en programas sociales, lo cual genera un desafío muy grande hacia adelante, porque con un contexto inflacionario tampoco es factible salir a reducir planes sociales de gente que realmente lo esté necesitando, ¿no? Entonces Clarísimo. tenés que encontrar una vía, y el año este es un año clave desde el punto de vista de las propuestas políticas, que deberían empezar a aparecer propuestas concretas de cómo encarar el desafío que tiene Argentina, pero ya sin que recaiga, ¿no es cierto?, en sectores tan golpeados como en este caso es el de los jubilados. Ahí está, en números claros, cómo se sigue, porque no es de ahora, venía ya el ajuste con Macri, sigue el ajuste con Alberto Fernández, a pesar de una promesa en contrario que hizo el presidente cuando era candidato. Nadine, un gusto Y te tenerte. agrego, Sí, si querés te agrego algo que vos lo sí. mencionaste al inicio, en enero, o sea, hace poquito, el Banco Central emitió 700.000 millones de pesos solamente para pagar intereses de las LELIQs y de estos pasivos monetarios remunerados solamente en un mes. O sea, estás hablando de
un flujo de dinero que es significativo y que, bueno, no solo es el mismo que antes, sino que es mucho mayor. Gracias por el dato y por el contacto con nosotros. Un gusto tenerte, Nadim.